cosas luego pues tampoco hace falta... ¿Cómo que aquí no hay hombres aquí o qué? Pocos hay, pocos, las mujeres nos ganan. Hola, ¿qué tal? No, estaba allí. No te había visto. No, hay mucho que hace un poquito. Bueno, nos acompaña María Jesús, que es la secretaria de Feminismos y LGTB del País Valencià, de Podemos, y Rosa Medel, que es médico y es también compañera nuestra. María Jesús explicará el no posicionamiento de momento de Podemos. Estamos en ello. Se supone que desde estatal están creando desde la Secretaría unos documentos que luego bajarán a los territorios para que discutamos y se pueda tomar una decisión en conjunto. Y Rosa hablará del aspecto médico de lo que supone la gestación subrogada, por sustitución, subrogada, sustitución, por nombres que no sea, que los o vientre de alquiler. O vientre de alquiler, hay muchísimos. Pero todos son ya, algunos están... Y luego yo únicamente os voy a hacer el actual ordenamiento jurídico español como está y un poco también de la información que os he pasado, precisamente lo que os he pasado es eso, de los distintos países y las diferencias que hay de unos a otros que no son pocas, ¿vale? O sea, el problema es que no hay una legislación común, cada país tiene una legislación completamente distinta para el mismo hecho. Actualmente la gestación por sustitución no está admitida en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley 14 del 2006, en su artículo 10, señala textual: será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. La maternidad hay un principio que es mater sempre certa es, y la legislación española se basa precisamente en eso. La técnica de reproducción asistida está regulada en muy poquitos países del mundo. Cada país tiene sus propias particularidades para permitirla: incapacidad médica, altruismo, solo para nacionales o sin ningún tipo de restricción. En junio de este año, Ciudadanos presentó un proyecto de ley para regular la gestación subrogada que se define como altruista y garantista. Pone limitaciones a las gestantes, por ejemplo, mujeres que tienen que ser mayores de 25 años, que hayan sido previamente madres, españolas o residentes legales en España, con una situación socioeconómica estable. Limitan a 2 veces la posibilidad de gestar y los pagos solamente derivados de los gastos médicos y del parto. Y también no tener vínculo de consanguinidad con los progenitores subrogantes. Los subrogantes, en cambio, la edad es de 25 a 45 años, ser español o tener residencia legal. Las parejas deben de estar unidas por vínculo matrimonial o una relación equivalente reconocida por la ley. Deben también de haber agotado o ser incompatibles con las técnicas de reproducción humana asistida. Os he pasado unas fotocopias, que son las que tenéis, con información de cómo funcionan en distintos países, el precio, los requisitos. Y quiero centrarme en 3 ejemplos. Por un lado, India, que ha modificado la legislación, pese a que ha sufrido muchísimas presiones, y actualmente pueden acceder solo las personas nacionales y los matrimonios heterosexuales en cuyo país de origen la gestación subrogada esté regulada y sea legal. Las condiciones de estas mujeres son casi de esclavitud. No tienen copia del contrato firmado. Las gestantes manifiestan 2 motivos recurrentes al ser preguntadas sobre los motivos por los que le han llevado a tomar la decisión de prestarse a ello. Y una es la pobreza que padecen, y la otra, dar una mejor educación a sus
hijos. Reciben entre 2.800 y 5.700 euros en un país en el que el salario medio mensual es de 170 a 280 euros. El coste para los padres de intención es de 40.000 euros. Es un negocio que mueve en la India 128 millones de euros al año, son datos del año 2015, y con un crecimiento anual del 20%. Ucrania vende una imagen de solvencia totalmente mercantilizando el cuerpo de la mujer. Dan una imagen de lujo con paquetes a la carta en los que te encuentras con el VIP todo incluido por 49.900 euros. Viven en las clínicas en las que controlan todo lo que hacen. Previamente son elegidas mediante imágenes en tres dimensiones y con entrevista. Y gastan expresiones en la publicidad, porque hay clínicas que se publicitan en la red, en castellano perfectamente, directamente en la página, luego ya cuando entras al contacto ya es de Ucrania. Como nuestras donantes son saludables, jóvenes y muy atractivas. Son todo un orgullo para la clínica, pon el nombre que quieras. En Ucrania sí que es cierto que hay muchas denuncias por fraude. Y luego Estados Unidos, que la principal baza con la que juegan es la experiencia, la credibilidad, garantías legales y sanitarias. También trabajan con el todo incluido. La legislación cambia según el estado, o sea, en Estados Unidos no hay una legislación unitaria, según el estado es así. California tiene uno de los marcos legales más permisivos del mundo. Puede conseguirse una resolución judicial previa al nacimiento que otorga derechos legales de paternidad. Lo importante, eso te lo ponen directamente en la página, es que se aseguren de que cuentan con la representación de un abogado experto que garantice que se cumplen con todos los requisitos legales para contar con la protección adecuada, lógicamente, de los futuros padres. En ningún momento se habla de las garantías para la mujer gestante. Los contratos que utilizan son leoninos, o sea, por ejemplo, si el niño nace con un defecto, lo puede devolver, o sea, la madre, en caso de aborto, quien se hace cargo de los gastos, o sea, todo lo especifican en un contrato, por lo tanto, es algo totalmente mercantil. Los contratos se utilizan para transacciones mercantiles, no para otra cosa. Por lo que es muy necesario crear un marco internacional común que regule y que garantice la dignidad de la mujer y del niño. En el Estado español existe muchísima controversia. Son muchas las organizaciones que se han posicionado en contra y solicitado a los grupos parlamentarios que voten en contra de la proposición de ley de Ciudadanos. Red Estatal contra el alquiler de vientres, que es una plataforma que reúne a 50 organizaciones feministas y grupos de LGTBI, denuncian que mediante la ley que se pretende aprobar, pese a que es restrictiva, porque la ley de Ciudadanos sí que es restrictiva, es garantizar el reconocimiento inmediato de la afiliación de niños gestados por vientres de alquiler en el extranjero. Entonces ahora ya, eso es lo que yo, luego si podemos hacer alguna pregunta o alguna consulta de la documentación que os he pasado, y ya le dejo paso a María Jesús. Bueno, pues como bien ha dicho Lola, ¿queréis? Sí, ¿no? Sí. En nuestro partido no hay un posicionamiento claro, estamos en una etapa de debate precisamente porque queremos ser lo más representativos de todas las vivencias de la sociedad y no quedarnos solo en un apartado ni en otro. Queremos convivir y contactar con todo el espectro social que está en ello, que está inmerso en esta problemática, y que todos tengan voz y que todos puedan expresar sus carencias, sus motivaciones para el sí y para el no. Entonces, yo voy a hacer una exposición precisamente de por qué sí, por qué no, y abrir debate, ¿eh? Yo no voy a posicionarme, lo siento mucho porque todavía no lo estamos, y como partido no lo estamos. Entonces, si queréis, lo voy apuntando y así lo vais viendo también. ¿Eh? Entonces tenemos claramente dos posiciones.
contestar. Vale. La no regulación y la regulación. Y dentro de la regulación también, qué garantías por un lado y de otro. ¿Vale? Entonces, para la no regulación tenemos motivos a favor de que no se regule, que las cosas sigan como están, infinitas. Desde la dignidad de la mujer, de no considerarla como un recipiente que va a servir para el negocio de otros. Luego está que la maternidad y la paternidad es un deseo fehaciente, pero no es un derecho, y que muy bien podía ser paliado por unos buenos dictámenes de adopción, en el que fuera más fácil adoptar en este país. Y también, pues eso, que cuando se trabaja con la gestación me sale la subrogada y tengo que decir la otra, de sustitución, siempre vamos a pasar a un colectivo deprimido, que es la mujer más deprimida económicamente. Entonces, a favor, digo, en contra de la no regulación, pues ¿qué pasa? Que sin regulación la gente que tiene poder adquisitivo es la que accede a ella fuera sin ningún problema, y la gente que está en la misma situación con poco poder adquisitivo no puede acceder a ella de ninguna de las maneras. Hay una desigualdad social en la que al mismo deseo, a la misma necesidad de unos pueden y otros no. También está la negación del derecho a las propias mujeres que en su voluntad, altruistamente, desean ser madres gestantes. En ciertas legislaciones no se admite el este sanguíneo, la consanguinidad, pero en otras sí. Entonces, tú puedes ser donante de tu hermano porque lo deseas, porque tú no quieres nada de beneficio económico sobre ello y tú no tienes esa legislación para poder hacerlo. Y la mujer, puesto que es capaz de definirse de su propio cuerpo, también lo es para decir, quiero gestar, quiero abortar, quiero hacer lo que yo quiera, si lo hago libremente. O sea, sería también ponerte en la otra parte de los derechos de la mujer. Pues, si quiero, lo puedo hacer. Y en estos momentos no puedo hacer. También nos encontramos con que estos niños nacidos en países donde sea, están en un limbo legal, nadie sabe cómo los pueden. La gente con dinero ya viene con los recursos y los tiene todos. Pero hay mucha problemática burocrática a la hora de esos niños. A esos niños hay que atenderles, hay que regularizarlos de alguna manera, tienen que estar. Porque al fin y al cabo se van a criar en España, son españoles y deben tener todas las garantías de estar aquí. Y en estos momentos pues tampoco las hay porque la burocracia es inmensa. Y otra cosa también muy importante es eso, que las trabas para la adopción, sobre todo en los colectivos LGTBI, pues desaniman, crean un entorpecimiento que en algunos han recurrido en un primer momento a la adopción y en vistas de que no hay progresión, de que no llega a buen término, recurren a la gestación por sustitución. Entonces, digamos que hay colectivos que se ven claramente afectados por la no regulación y colectivos feministas en los que están por la no regulación porque consideran que es un atropello contra la entidad de la mujer. Entonces, ahí queda el debate abierto y luego ya cada uno opinará. Bueno, las regulaciones, como bien ha dicho Lola, hay de todo. Las que son totalmente altruistas, que ponen unas cosas en la ley, pero altruista no hay ninguna, porque si no se la lleva la gestante, porque por ejemplo Canadá está prohibidísimo que se le subvencione a la gestante y en Portugal también. Luego los trámites burocráticos, los abogados, porque normalmente en casi todas las legislaciones la madre gestante es la que tiene la tutoría de la criatura nacida. Entonces, los trámites de adopción por los padres biológicos, el bastón les sigue costando igual. Entonces, vías para no hacerlo, pues que aparte de que a la gestante no se le entregue ninguna cantidad, sean los servicios públicos
públicos los que se encarguen de todo el proceso, porque si no, estaremos siempre en las mismas, ¿eh? Bueno, y luego están las mercantilistas, como son las de Ucrania, la de Estados Unidos, en la de la India, ahora ya un poco más restrictiva, pero que tú pagas y te llevas, ¿eh? Entonces, todo eso pues crea que la gente esté bastante dispersa en esto para tomar posicionamiento, porque siempre pensamos que si nos acercamos a un lado, desprotegemos a otro. Y al otro lado pasa lo mismo, también dices, bueno, ¿en qué posición estaremos cubriendo más espectro social que se sienta reconfortado? Es muy problemático, ¿eh? O sea, la verdad es que es muy problemático. Y bueno, y en España tenemos esto, el proyecto de ley de ciudadanos, que como lo ha explicado ya Lola, no lo voy a explicar. Y luego sí que me gustaría que cuando tuvierais ocasión os pasaréis a un documento que ha elaborado Bildu con criterios sobre la gestación de sustitución. Ahí viene prácticamente explicando las dudas de por qué sí, por qué no, luego las comparativas de los demás sitios, y yo ya con esto os he dado el espectro de lo que hay. Quisiera que, si luego, cuando hable Rosa, empezáramos a pensar, ¿queremos regulación o no la queremos? Si la queremos, ¿en qué condiciones? ¿Qué meteríamos ahí para que no se nos fuera de las manos y no se nos fuera a hacer un contrato entre personas? Es algo y hay que pensarlo, ¿vale? Quería primero hacer una pregunta. Cuando hablas de regulación o no regulación, cuando dices no regulación, ¿estás hablando de prohibición? No, como está ahora. Se queda como está. O sea, sin ningún tipo de regulación. ¿Y la cuestión de la prohibición se plantea? No la plantea. Te lo digo de verdad. Sí, no lo sé si se está planteando. No puedes prohibir una cosa que no tienes. A ver, No, prohibir la si gestación subrogada, prohibirla como delito. Crearía eso, no lo sé, pero es que No, si pero no tienes no tienes te una cosa aquí, no la puedes prohibir. Quiero decir que la regulación... O sea, si aquí está, digamos, ahora podemos fumar, ¿no? No hay ninguna ley que lo... Te han prohibido fumar en ciertos espacios. Cuando no hay regulación se podría plantear, pero no lo sé. Yo, desde luego, en ningún colectivo se ha planteado la prohibición de, sino que no se regule. Es que hoy en nuestra legislación es un delito, sea o no subrogada, una mujer que vende a su hijo. Claro, Luego entonces existe la actualidad es que existe la prohibición. Sí, la prohibición de vender a un hijo. O sea, Da igual, o sea, da igual que el hijo sea, digamos, tal que haya sido por implantación, bueno, sea medicamento, tú lo sabrás. O sea, no se puede, no se recoge ni. Ya está, es decir, vender un niño es un delito. Es un delito. Independientemente de la manera de la gestación. Efectivamente. E incluso si te las encuentras por la calle, en fin, Bueno, de ahí concurriría con un secuestro. En este momento no es una cuestión privada entre dos, no hay una regulación en el sentido de que es un delito, la prohibición entonces Claro, es está. que el espacio la subrogada no es una venta, si se regula, evidentemente, claro. Es que, a ver, ahora Rosa nos va, y luego ya abrimos el debate, pero al respecto he de deciros que el artículo 10 de la actual ley en vigor ya dice que cualquier contrato que se genere en ese ámbito, o sea, es nulo. O sea, una madre, no, una gestante puede hacer un contrato como que va a ceder ese niño cuando nazca, pero es nulo de derechos. O sea, no se puede, no tiene sentido porque no vale para nada, porque estás haciendo un contrato sobre algo que la ley te prohíbe que lo hagas. O sea, que la prohibición es lo que quieres, la prohibición existe. Claro, sí. Y con los que están llegando, como... Bueno, eso ahora si quieres lo hablamos, que termine Rosa y luego ya, más que todo porque seguro que también se entrarán más partes en el debate, pero sí, eso
hay mucho... Sí, bueno, este tipo, es que no va nada, todo ¿no? va muy mal. Vale, bueno, ya pensado poner un esquema. Iba a explicar de todos los tipos de reproducción. Yo creo que con explicar simplemente la subrogada, por sustituciones, o bien del alquiler, que a mí me encanta esa palabra, yo creo que es suficiente. Hay dos tipos de... Pero este no vale para ahí, ¿no? No. Bueno, no importa. Dentro de lo que es la gestación subrogada hay dos tipos de gestación, ¿no? Se considera una, que es la parcial, en la que el óvulo es de la madre, es decir, de la que va a parir, de la que va a desarrollar el embarazo y va a parir. Y otra, que es la total, ¿no? la plena, en la que de la madre, es que no sé si llamarle madre, aunque pasa por el canal del parto, pero el paso por ahí es lo que se suponía. Vale. Entonces, la que va a gestar, la que va a llevar el embarazo, va a desarrollar el embarazo, de ella no son ni el óvulo ni el espermatozoide. Es decir, a ella se le implanta un huevo, un cigoto, ya fecundado, ya desarrollado in vitro, y se le implanta. La parcial no es una cosa, se hace, ahora normalmente se hace por inseminación artificial, es decir, el que va a ser el padre, por inseminación, ella tiene una ovulación estimulada o normal, normalmente estimulada para que haya mayor cantidad de óvulos, a la madre se la hormona y entonces se produce la inseminación artificial del espermatozoide del que va a ser el padre. Generalmente los que proponen ese embarazo, ¿no? No es una cosa nueva, eso se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que en vez de inseminación artificial, un señor se acostaba con una señora, se quedaba embarazada, sin hormonar y sin nada, y entonces ellos se quedaban con el bebé. Eso ha existido siempre. Una ventana, o en las condiciones que fuera, una ventana del niño. La parcial normalmente, claro, es porque o los que proponen el embarazo no disponen de un óvulo, no diré por qué, o porque la madre, la mujer que lo solicita, ella no tiene un óvulo, por los motivos que sea, no tiene ovarios, o no puede donar ese óvulo, no puede donar. Entonces, en ese caso, se necesita el óvulo de la mujer que se va a quedar embarazada. Porque no hay un óvulo para darle, como sería la parcial. Cuando es una total, la mujer, los que se proponen, dan el óvulo y el espermatozoide. ¿Qué se hace? Se coge el óvulo de la que solicita el embarazo. Se la estimula hormonalmente para que produzca una cantidad suficiente de óvulos. Se cogen esos óvulos, se ponen en una placa de in vitro, una placa de Petri, se le mete el espermatozoide y normalmente se fecundan varios óvulos. ¿Por qué? Porque como son embarazos de riesgo, de riesgo en el sentido de que es posible que no todos sean viables, normalmente se implantan más de un óvulo fecundado, es decir, más de un huevo, 2 o 3. Ahí también hay legislación en distintos países sobre cuántos es el máximo de óvulos a implantar, no de óvulos, de óvulo fecundado, es decir, un embrión, en la fase que sea, pero ya un embrión, ¿no? Es una fase de huevo, pero bueno, todo esto. En esa situación, ¿qué se hace? Fijaros, se hormona a la madre para que produzca óvulos suficientes que se extraen con una aspiración a través de la pared abdominal, y se hormona a la señora que va a recibir el óvulo porque su útero tiene que estar preparado para que anide el huevo. Entonces hay dos mujeres que están sobreestimuladas para ese proceso, pero en definitiva es un proceso normal y corriente. Es un embarazo con todas las fases del embarazo, menos la primera que pasa por la trompa, la de implantación, se implanta el óvulo con una pipeta, como lo implanta
implanten, ¿no? Se implanta en el útero y si va, como el útero está preparado porque se ha hormonado, si va para adelante puede ir con 1, con 2 o con 3. Hay veces que hay embarazos múltiples debido a la in vitro, ¿no? Que se ha producido. No hay ningún problema técnico para un tipo de gestación subrogada, ninguno. Si la mujer tiene la mujer que va a llevar adelante el embarazo, la gestante, tiene una salud adecuada y no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Hay veces que se producen problemas por la hiperestimulación ovárica, pero bueno, eso tiene ya pues, su tratamiento y todo eso. No hay ningún problema médico y ningún problema técnico para hacer nada de eso, porque todo eso está más que hecho. Riesgos que puede tener una madre, la gestante, pues el riesgo de un embarazo múltiple, por ejemplo, el riesgo de aborto, riesgos de anomalías placentales, de fijación de placenta por el mismo proceso, pero todo eso son, digamos que por todas las fases que va pasando el embarazo, el médico, el ginecólogo va observando, va regulando si hay algún tipo ahí de alteración. Yo creo que con esto queda claro los dos tipos, ¿no? O sea, todo es subrogado, pero una es que la gestante no pone nada, el óvulo y el espermatozoide no son de ella, biológicamente no es la madre, porque sus genes no están ahí. Sus 23 cromosomas que tienen que ir al huevo no están, son de otra señora y los espermatozoides, por supuesto, no son de ella, son del señor, ¿no? Luego, no es la madre biológica, no tiene compatibilidad de tejidos, es un ser que en teoría no sale de ella, en cuanto que su carga genética, o sea, sale físicamente, pero su carga genética no va con ella. Eso está claro, ¿no? En la otra, en la parcial, sí, es su madre, esos 23 cromosomas van ahí, porque es su óvulo. O sea, en lo que es la subrogación parcial, ¿no? Yo creo que con eso ya está más o menos, si alguien quiere alguna pregunta, más o menos ya te lo he dicho. Yo no veo ningún problema que sí que pueda haber, pues mira, pues los problemas de un embarazo, los problemas de todas las madres que ellas tienen problemas para gestar y le tienen que hacer una in vitro, pero es de ella misma, pues que tenga una obstrucción de trompa, que no pueda viajar el óvulo al útero, a la cavidad uterina, y entonces no puede, tienen que sacarle el óvulo, tienen que hacer una in vitro, implantárselo, es de ella misma, ¿no? Pero es pues todos los problemas que puede haber ahí, puede haber en la otra persona, pero yo no lo veo con un problema médico ni siquiera un problema técnico, lo veo con otro tipo de problema. Es decir, una mujer, yo lo veo así, una mujer que va a pasarse 8 o 9 meses, según cómo se decida solucionar el final, si va a haber parto o va a haber cesárea o cómo se va, porque es otra de las cosas de los problemas que se generan. Hay que hacerle una cesárea para que no tenga un parto, porque no evitar las complicaciones del parto, y es mejor hacer una cesárea porque así el feto tiene, digamos, menos trauma para salir, en detrimento de lo que sería la madre. Es que se genera una cantidad de problemas de ese tipo que están ahí, ¿no? Y que yo los digo, luego aquí cada uno que opine, ¿no? Yo lo que veo aquí es que efectivamente una mujer va a pasar por un embarazo y que al final de ese embarazo, el fruto de su embarazo, que es el niño, un niño, tiene que ir a otras personas, de las cuales ella no tiene ya, no tendrá, mediante los mecanismos que sea, ya no tendrá absolutamente nada que ver, y que habría que ver si es gustoso y si por altruismo una mujer es capaz de hacer eso, ¿eh? A ver si por hacer un favor a otro, porque yo soy muy buena persona y yo todo eso, y yo me lo creo, que la gente es buenísima, a ver si uno es capaz de pasar por ese trance por una cuestión de altruismo, independiente de que la cosa se regule o se la regule. Es decir, en nuestra cabeza cabe que eso pueda pasar, que una mujer dé a luz así,
para un mercado de este que se va, para esa cantidad de gente que desea, dé a luz por nada, yo planteo esa cuestión, ¿no? Si eso es posible. Y luego, si eso no es posible y la regularización implica mercantilización, bueno, pues eso se llama dinero. Yo dudo mucho que una persona que no necesita dinero, vaya a asumir un embarazo. Aunque piense, imagínate una subrogación total, el feto no es mío, yo lo he tenido ahí, voy a pasar por esto si no es que estoy con el agua al cuello y necesito ese dinero. Otra cuestión, necesariamente legalización implica mercantilización. ¿Puede haber una legislación altruista sin que haya un mercado negro por debajo? Pues yo eso es lo que plantearía y yo creo lo que sería. Y quería decir por una cosa que has dicho tú, de los derechos y de que claro, eso está bien, ¿no? Mira, la cuestión que cuando has explicado lo que pasa en California, lo de que está ahí regulado absolutamente y el dinero y toda esa historia en California, porque hay estados, la mayoría de los estados no tienen regulación, la mayoría de los estados de Estados Unidos, la mayoría no tienen. No, y que estarán en proceso. Pues eso, Si han visto negocios, es que, no te preocupes. ten en cuenta que, claro, a todos. a fin de cuentas, la mercantilización es el modo de vida americano, y ellos lo dicen, y no se importan absolutamente nada por eso. Otra cosa que quería comentar es que cuando se habla de que hay trabas, que muchas familias van a este tipo de solución por la gran cantidad de trabas que hay para la adopción, yo creo que no deberíamos mezclar ese problema, porque los problemas de adopción se solucionan solucionando la adopción. Cambiando la legislación, se soluciona por ahí, que ya podría solucionarlo. Pero porque debido a que no hay trabas en la adopción, yo tengo que ir a un embarazo subrogado y llegar a un contrato con una señora que habrá muchísimas mujeres que estén absolutamente deseosas de tener un embarazo y luego quedarse sin el niño. Habrá muchas, pero yo ni me lo imagino. Yo no tengo hijos, yo no los tengo. Igual deseo de embarazar y quitármelo de encima, que puedes, igual al final te lo quieres quitar de encima, pero no sé, ese mecanismo yo lo veo difícil. Y no con esto no es que yo piense que se tiene ni que castigar, porque todo eso creo que el castigo tampoco va a ninguna parte, a ninguna, al final va siempre por ahí. Pero yo creo que por lo menos se debería reflexionar todo eso con mucho cuidado. Mucho cuidado, porque a mí, claro, yo tengo mi opinión, mi opinión es no, o sea, no se debe permitir, pero si alguien tiene otro argumento que me lo explique de otra manera, yo lo asumo. Pero yo creo que ya os digo, no hay problema técnico ni problema médico, el problema es lo otro. Yo más o menos. Bueno, pues ahora creo que es el momento de debate sobre lo que comentaba Ángeles. Hay en países que previamente, como por ejemplo la India, que por eso ahora la India está paralizado para los españoles, de hecho te pone españoles una manita así como diciendo, ojo, no os metáis ahí que podéis salir escaldados. Es que si en España no está regulado, no puedes ir a la India a hacer el tratamiento. También una cosa muy importante es que como en España está prohibido, porque aunque no se utiliza la palabra prohibido, pero está prohibido, ese proceso no se puede empezar en España. Tiene que hacerse en el país en el que se vaya a hacer. Entonces, en Estados Unidos lo que hacen es que contactes, ya te lo dice, con un abogado que esté experimentado en el sector. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es un negocio desde las agencias que buscan a las gestantes, las clínicas privadas que atienden esos embarazos, los abogados que viven de ellos. Es un círculo
en el que se retroalimenta. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Si el padre es el padre biológico de ese niño, entonces lo que hace es que a la madre adopta a ese niño. El padre es el padre biológico del niño, la madre adopta a ese niño. Se inscribe en el consulado, tiene pasaporte y entonces ya cuando vienes aquí a España no tienes ningún problema. Entonces, cuando se redacta el contrato, ahí ya pone específicamente todos los pasos que se van a dar. No se deja nada. Es que si hay un aborto, ¿quién va a correr con los gastos del aborto? Si hay que hacer una implantación, vale. Y si hay que repetir esa implantación, ¿qué coste añadido tiene? Pero es algo tan absurdo como decidir hasta qué puede comer la madre y qué no puede comer. O sea, hay una cantidad de cosas que dices, ¿y esto es posible? Pues es posible. Es una mercantilización y una cosificación total de la mujer. Y yo es que coincido con Rosa. Yo lo del altruismo no me lo creo. No me entra en la cabeza. Lo mismo que no soy solidaria, no sé, pero es que no me entra. Yo sí que creo que hay situaciones mixtas. Yo sí que mi hermano necesita. Y qué difícil debe de ser, no sé si os ha pasado, cuando tú estás con tu hijo y alguien que no es tu hijo le riñe, y a lo mejor esa persona tiene toda la razón del mundo para reñirle, ¿vale? Y te sientes mal porque alguien le ha reñido a tu hijo. Pues imagínate que tú este proceso lo haces y el niño que está educando tu hermano, tu cuñada, en cierto modo yo creo que nunca dejas de terminarlo de ver como tu hijo. Y estás viendo cómo otras personas lo están educando. Es que tampoco es tan fácil dentro del ámbito familiar. No lo veo fácil, ¿eh? Fácil no es. No debe de serlo, pero bueno. Una pregunta. ¿Tenéis información digamos, en este país, entre comillas, de cuánta gente es capaz de tener este problema? Pues las cifras rondan los 1000 niños al año. 1000 niños. 1000 niños al Ya, año. ya. Están censados. Sí. Y la gran mayoría, quitando el tabú del LGTBI, son parejas heterosexuales, ¿eh? O sea, no es que digas, no, ellos son todos los que se quieren. Pero es que Cristiano Ronaldo tiene 2 niños así. No. hay muchas parejas Dos. en Estados Unidos que el coste de la operación en Estados Unidos es muy superior, por ejemplo, al que hay en la India. Entonces hay muchas parejas que se van de Estados Unidos, que se van a la India, o incluso a Ucrania, porque el coste lo pueden asumir y en Estados Unidos no pueden asumir ese coste. El otro día hicieron una película en la tele de la gestación subrogada, una película alemana. Ah, pues no le he visto. Pero Cosas que avisan. o sea, es un turismo. A mí me da la sensación cuando estaba leyendo que es como un poco un turismo de todo incluido, el voy para acá, voy para allá, según, eso es como visito un país y de paso hago todo ese tipo de cosas que no es muy ético, ¿eh? Yo también, bueno, pienso, o sea, pensamos, por ejemplo, yo digo, la medicina, ¿no? Como ciencia, ha avanzado muchísimo. Y muchos de esos avances, pues llega un momento en que dentro de este sistema del que vivimos es negocio, puro y duro. Es que esa carga ideológica, quiero decir que esa carga ideológica no podemos, yo por lo menos no quiero perderla de vista, no quiero perderla de vista. Claro, pienso que la ciencia ha avanzado mucho y que ha dado solución a muchísimas parejas que no podían concebir y que por fortuna hoy en día han podido concebir, la pareja en sí misma. Luego hay otra cosa también que a mí me molesta mucho, también es una cuestión ideológica, la maternidad. O sea, la maternidad, la familia, la línea de sangre, es que es de mi sangre. No es innato, es cultura. O sea, es tradición cerril.
o sea, no, es que mi hijo es de mi sangre, porque yo he conocido gente, no, yo no voy a adoptar, yo quiero de mi sangre. ¿Pero qué es eso? Yo no creo en el instinto maternal, creo que una mujer está muy bien, puede tener su opción si quiere tenerla, la ciencia esté ahí y haya avanzado para que pueda optar, que nos dé, digamos, más calidad de vida, que nunca se convierta en un negocio, pero también romper con esas ser madre. Yo sí soy madre, y si no hubiera sido madre, hubiera sido muy feliz también, la verdad. Sí, además estoy absolutamente convencida. Pero culturalmente te están imbuyendo desde que naces, hay que tener tus hijos. Y además, a ser posible, en la familia heterosexual, porque claro, y lo otro. Entonces, pienso que se deberían crear mecanismos. Es decir, que tienes los sentimientos de que los niños tienen derechos y deben tal. Bueno, hay muchísimos niños para adoptar. ¿Qué pasa? ¿Que no te gustan? ¿Por qué tienen algún defecto? Es negro, es chino, es minusválido, porque suceden esas cosas. Y entonces, claro, la sociedad no podemos... yo pienso que no se puede vivir con esos criterios, y dar apertura, es decir, soy contraria, y dar apertura a un mecanismo de ese tipo, o sea, el mecanismo del vientre de alquiler. Y ya no me enrollo más. Yo quería, a ver, ¿cómo viven las madres, las gestantes, no las madres, las gestantes, el poder llevar un embarazo? Yo que tengo ahora mismo 2 sobrinas, una acaba de dar a luz y otra está esperando. ¿Y cómo pueden llevar ese embarazo? Que bueno, estas están tocando su barriguita, ahora se siente, ahora no sé cómo, yo les he acompañado. No sé, cuando tú te vas a deshacer, ¿con qué frialdad o con qué distancia a nivel emocional? Porque claro, tú no te puedes implicar emocionalmente con ese, embrión o con ese, no sé cómo llamarlo. Con la de la necesidad que tú tienes, económica, yo tengo unos hijos, sí, a lo mejor, ¿no? Sí. Precisamente, o hago esto, o estos hijos ni estudian. O sea, que No, van a ni comen. Es con esa. Claro. Es tremendo, ¿no? Yo lo pienso, que ella está, porque las he acompañado a las consultas estos días, y digo, bueno, y las mujeres gestantes que van a desprenderse, ¿cómo lo viven? Porque claro, a mí me gustaría recibir la opinión de alguna psicóloga a ese respecto. O de una mujer que le pase eso. Claro, porque ¿cuántas mujeres han tenido que dar...? Aquí no hay ninguna. ¿Cómo han tenido que vivir, por ejemplo, No lo dirá. mujeres que han tenido que dar sus hijos en adopción, que todavía no han superado su trauma 30 años después, o mujeres que se les ha quitado los hijos, que se los han quitado, los hijos estos que las monjas han quitado, ¿cómo lo llevan eso? Pero tú llevas 9 meses. Claro. Es una bobada, eso es... El trauma psicológico Eso debe existe ser... de las dos formas. Yo ni siquiera me lo puedo... Yo Yo personalmente no me lo imagino porque me parece una situación Me un poco parece extraña. tremendo, ¿eh? De todas maneras, yo quisiera... Es que estamos hablando, claro, es como si estuviéramos todos poniendo el derecho de todo el mundo tiene sus derechos y yo quiero tener más derechos que nadie. Todos los derechos, todos queremos eso. Pero, y que la gente tiene derecho, los hombres a tener hijos y las mujeres a tener hijos, por descontado. Tienen todo ese derecho. Una cosa es un derecho y otra cosa es una locura. Tú tienes derecho hasta donde, y todo lo que se pueda permitir, tú necesitas una in vitro, todo para adelante. Pero a mí me parece que hay un paso ahí, que es el hecho de que una mujer sea en realidad una incubadora parlante, porque eres eso, una incubadora Llegas a ser una máquina. ¿Dónde quedan las emociones? funcionas así y que luego está... ¿Y dónde quedan las Os voy a emociones? decir una cosa. Espera. ¿Alguien ha leído Regreso a Titán? Es una novela de ciencia ficción. Hay una situación en la que hay un señor, va a ser clonado, pero el clon, o sea, no necesita ni un óvulo, lo clonan a él mismo, ¿no? De él hacen un óvulo.
tiene que entrar en una mujer para eso, ¿no? Que viven en una especie de colonia maravillosa y dice que es un poco fuerte y dice que es que ¿para qué van a...? Que la mujer hace efectivamente de útero, ¿no? Pero ¿por qué van a inventar un útero mecánico cuando el natural es perfecto? Quiero decir que eso es en realidad una incubadora perfecta. En este caso, una mujer se convierte en eso. Y lo peor de todo no es que sea un útero perfecto, que podría darse el tema, es que eso siempre lleva detrás una cuestión monetaria, una cuestión económica. Siempre, siempre. Yo creo que ya pueden dar el argumento como sea. Y me creo el altruismo en cosas puntuales. Yo puedo creer que por hacer el favor a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, lo que sea, me imagino yo llegar a una situación así, es posible. Oye, pues yo no puedo, pues tú. A lo mejor soy muy descastada y yo no me imagino una necesidad de hijos, no, pero yo comprendo que eso es una opinión personal. En mi propia cabeza, a lo mejor porque no he tenido hijos, eso no entra, ¿no? A lo mejor es así y te pueden decir, es que como tú no tienes, ¿tú qué sabes, no? Pero que yo, ese deseo como llevar a todo eso y forzar toda una legislación y toda una situación así, me parece que por lo menos es para hablarlo y pensarlo muy detenidamente. Es que hoy en día que se trabaja tanto las emociones con el feto, que se trabaja la pareja y tal y cual, y por otra parte, es tan contrario lo uno a lo otro, porque a mí no me encaja, ¿no? Hoy en día va la pareja, le enseñan cómo tiene que tocar, cómo tiene que dar un masajito, aquí, allí, lo otro. ¿Cómo debe vivir una mujer el que tú te vas a desprender de un ser? No sé, es que yo creo que perdona, no. Bueno, yo digo algo que no está así muy correcto, pues te apedreamos. Sí, porque el tema también Lo que queremos es diversidad, si no quedamos lo mismo cada noche. es que el tema... Que mandamos a Cataluña. Es que el tema también, en fin, viene de nuevo, uno no hace más que darle vueltas, pero yo soy pesimista en el sentido de que, bueno, igual los ejemplos no son comparables, pero sí es comparable en el sentido de que son cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer, cosas que se pueden regular o no se pueden regular. Y por ejemplo, cuando el tema del alcohol en Estados Unidos se regula o no se regula, aquello no se pudo parar, ni legal ni regulado, se debía igual. El tema del aborto, ¿se regula o no se regula? Es que había abortos si estaba regulado y había abortos si no estaba regulado, o sea, no había forma de que eso se detuviera. Ya aproximándonos un poco más al tema este de los niños, en España desde que acabó la guerra hay como 300.000 niños robados. O sea, esa necesidad de tener niños, ahora sale el tema porque la técnica lo permite, de que haya una mujer, pero cuando no se podía eso, ¿qué se hacía? Robarlos. O sea, robarlos. Entonces yo soy pesimista en ese sentido de que no creo que la solución, yo tampoco la sé, se regule o no se regule, va a estar pasando porque hay países que lo tienen. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución sería que no hubiera oferta. Pero en este sistema económico siempre va a haber oferta. La solución sería que si alguien va a buscar una gestante, no la encontrara. Esa es la solución. Pero claro, en este sistema en el que vivimos, ahora mismo eso es imposible. Pero la solución es esa, que hubiera demanda pero que no hubiera oferta, que no se encontrara. Y para eso hay que regular otro sistema de vida. Esa es la solución, que no haya gestantes. Ahora mismo, Rosa y luego Alberto. Es que no sé qué iba a decir. Ay, pues entonces le pasamos el turno a Alberto. Bueno, es que nos veis, como está justo en la... no, es que yo estoy al lado de Pilar. De Pilar, y entonces, claro, la tengo aquí al lado y me tiene que controlar. Bueno, una reflexión en mi corta cabeza y mi corto espacio de tiempo que vivo aquí en este mundo. Bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación? O sea, ¿cómo se ha llegado a tener este problema en un país o en un mundo mundial donde realmente lo que sobran son personas? ¿Vale? Sobran, según una entrevista que oí por la radio, sobramos, creo que son 7.000 millones o 7 millones de
personas, así en plan... Somos Bueno, 7.000 es una cosa, Son las 3.000 bueno, es otro millones. lado. Sobramos 3.000 millones. Yo solo, también. Vale. Entonces, mirando un poco la evolución del ser humano, bajo mi punto de vista, se está poniendo un parche en el dedo para no ver el sol. ¿Por qué digo esto? Pues porque el ser humano ha tenido la capacidad de poder aparearse y tener hijos en cualquier época del año. Punto número 1. Eso es así. O sea, tenemos la capacidad de reproducir o de reproducirnos en ese espacio de tiempo. ¿Por qué se ha llegado a este término o a este sistema que obliga a una mujer a necesitar sentimentalmente, etcétera, etcétera, a tener una gestación de este estilo? Pienso que hay detrás una serie de condicionantes, no solamente técnicos, sino económicos, por parte de las empresas farmacéuticas, por parte de algunos gobiernos y por parte de algunas empresas científicas que hacen que el ser humano deje de tener esa capacidad de poder tener esa prole. ¿Por qué? Porque así, de alguna forma, podemos vender el medicamento. Me explico más fácil. Queremos, o sea, a ver si me entendéis. Generamos cerditos para luego generar medicamentos para que esos cerditos adelgacen. Y así, claro, estamos generando un sistema y estamos cambiando una metodología del ser humano que nos estamos desplazando de la pirámide, en teoría, natural. O sea, el ser humano, que en teoría es el sumum de la pirámide, de los monos, no sé qué, no sé cuántos, y ahí estamos nosotros, y no estamos contemplando la parte natural del ser humano. O sea, nos estamos desplazando, o nos están desplazando, para que consumamos una serie de productos, porque así va a ser mucho más buenísimo normalmente. Pero eso es capitalismo, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, pues entonces es esa la palabra. Tanto dar vuelta ahora. Tanto dar vueltas para llegar. Para llegar a esto. Rosa se ha cortado de lo que nos quería decir. Pues mira No, que... es por lo que habías comentado. Vamos, esto es una fuente de negocio como Claro. y cuando unas fuentes se agotan, surgen otras. Y esto, si no hubiera un lucro gordo, esto no se hacía. Claro. Eso, Y es más, esto- voy a hacer una última cosa. Y las empresas farmacéuticas y los científicos, entre comillas, de este mundo mundial, están pensando ya en 25 años más delante. De nosotros, del cómo y el por qué va a tener una gestación en este momento, o mejor dicho, dentro de 25 años, en el espacio, ¿vale? Porque habrá que irse a Marte, porque resulta de que aquí no vivimos. Marte me parece que va a subir. Bueno, Marte o Yo miércoles. quería Miércoles. preguntar si Digo, hay unas estadísticas sobre la infertilidad. Si es verdad que ha aumentado la infertilidad de la... Y la de edad de las- acceder a la maternidad sí que ha aumentado muchísimo. La infertilidad ha aumentado. No, la capacidad, o sea, Claro. hace 20 años la mujer normalmente estaba procreando ya a partir de los 20 ya. antes. O antes, Antes. 19 a 20. Antes, Ahora el- se está viendo que la mujer que quiere acceder a un puesto de trabajo se compromete más a afianzar ese puesto de trabajo y por lo tanto pierde una edad digamos Más tardía. y le cuesta pues a lo mejor acceder a la Entonces gestación la a partir de los infertilidad 40. puede ser debida, la infertilidad del ser no, humano no, puede es que ser no. debida al retraso de los embarazos, de la edad de embarazo, No, O sea, no. o es que ha aumentado de verdad la posibilidad de... Es que No. ha aumentado. Yo no tengo estadísticas de la infertilidad masculina, que es eso, Oye, yo, que, no, nada. Ese no te echa.
Yo soy esmerí. Ya está. Pero Pero de la femenina lo que ahora se puede es acceder al embarazo, lo que antes no se podía. No es que haya más infertilidad que antes, es que ahora hay más fertilidad, es decir, mujeres que antes no podían ahora pueden. Pero infertilidad, yo creo, por lo que he estado mirando, igual si hay aquí un ginecólogo me dice que me equivoco, pero yo lo que he leído en la mujer es que no, porque los problemas, las causas directas para lo que es esto, ¿no? Que no sea otro tipo de enfermedad, así, las endometriosis, todo lo que genera malformaciones congénitas, que tenga un útero tabicado, todo eso es más o menos lo que siempre ha habido. Sí. Claro, antes una mujer con una endometriosis no se quedaba embarazada. Había casos que sí, pero lo normal es que no puedas. Pero claro, tú ahora si tienes una endometriosis y el huevo no puede anidar en tu útero, ya tienes lo otro. Pero una endometriosis ahí es un problema mecánico, no puede, no tiene sitio. Todos esos son procesos que yo creo que estadísticamente no han aumentado. No han aumentado. Pero, no. Entonces sí que es porque es un mercantilismo total, porque la mujer retrasa su embarazo, no quiere estropear su cuerpo y entonces si la infertilidad humana no ha bajado, la fertilidad humana no ha bajado, entonces es porque otras circunstancias de la sociedad humana están presionando para que ocurra esto. Es que sobre el dinero se mueve mucho. Y sobre todo porque el acceso al trabajo está más difícil. O sea, tú acabas de estudiar, te tienes que buscarte empleo y te plantas con 30 años o 30 y algo, te pones a intentar con 34, vas a llorar y es que no puedo. Madre añosa. 34 años, porque es que se tienen hijos con 18, no con 34. Que sí, que con 34 sí. Que con 34 sí, pero no es lo normal, sino el cuerpo de una mujer, claro, está para que conciba antes de esa edad. Mira, es que el hecho de toda la gente, todos los derechos que tú quieres a tener hijos, todos los hombres, los matrimonios heterosexuales, los matrimonios homosexuales, todo. Tienes todo el derecho del mundo, pero el derecho, incluso no reconocido por la persona que se presta a una gestación, aunque ella a sí misma diga yo renuncio a ese derecho, y ni siquiera por dinero, sino porque me da la gana. Imagínate, ¿qué es eso? Porque yo quiero, esa es mi voluntad. Eso, para legislar eso, no se puede legislar por esa cuestión. Por decir, en el fondo, esa mujer tiene todo el derecho del mundo, sea por dinero o no dinero, a quedarse embarazada porque es su cuerpo, ¿no? Yo creo que eso no es una argumentación suficiente, porque puede que haya un caso que sea así, pero todos sabemos, y decir lo contrario, lo que es cerrar los ojos, lo que hay ahí detrás es un problema de dinero, porque tener un embarazo no es gusto de nadie, no que es algo malo, pero que tener un embarazo para nada, para dárselo a otro, yo creo que eso no. Yo, el mínimo de esto que mueve muchísimo dinero, todo eso mueve muchísimo dinero. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el sector público con los recortes, yo recuerdo hace bastantes años que el acceso en el sector público de parejas que tenían problemas era mucho más frecuente. Hoy en día los ha restringido y hemos visto que han salido clínicas de fertilidad como Hongos, donde las parejas, amigos nuestros, no es para la gestación, es para inseminaciones, pero que claro, simplemente a esos niveles ves el negocio que se ha generado. No es solamente con la gestación, es con la reproducción en sí. Bueno, yo sobre lo que comentaba Alberto, creo que la mayor parte, creo que todos estaremos de acuerdo. Todas, sí, creo que incluso todos. No, excepto por un tema de necesidad económica, yo no creo que haya ninguna mujer que pueda pasar por eso. De hecho, en la India sí que es verdad que yo no sé si antes de
de prohibir el acceso a esto, y se hicieron estudios o preguntaron un poco más, ¿sabes? De preguntar, de hacer estadísticas y tal, y es que los dos son recurrentes. O sea, las mujeres que les preguntan el por qué es por pobreza y porque puedo dar una mayor calidad de vida a mis hijos. Exacto, a tus hijos. Entonces, eso te lo está diciendo todo. Si esa mujer tiene posibilidades de no ser pobre y dar una educación no solamente es que el niño vaya al colegio, sino una buena vida a sus hijos, no se mete en ese berenjenal, no tiene sentido. Y luego, espera una cosa, os recomiendo, para las que no hayáis visto El cuento de la criada, que lo veáis. Es triste, es una serie, es triste, pero al mismo tiempo creo que, hablando de este tema, pone un poco, es un poco como el libro, o sea, no está basada en hechos reales, pero no os quiero hacer un spoiler del tema, pero de verdad buscarla y está muy bien, y habla precisamente sobre la codificación del cuerpo de la mujer al 100%, el perder toda tu autonomía única y exclusivamente porque eres fértil. Bueno, yo es que tengo amnesia y se me olvidan las ideas como Rosa, entonces por eso tengo tanto interés en que no me quitéis la voz, vamos, en derecho a opinar. Bueno, yo quería decir con respecto a lo que ha dicho Alberto, claro, todo esto tiene unas consecuencias, y es una consecuencia debido al sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Y una de las cosas, aquí no estará legalizado el derecho a los vientres de alquiler. De sustitución. Sí. Pero lo que sí está permitido, y lo sé porque conozco a una persona que ha vendido 2 óvulos. Eso sí, entonces, eso está claro, permitido. ¿por qué? ¿Por qué los vende? Porque necesita dinero. No está casada, no tiene hijos, pero no tiene trabajo. No tiene trabajo. Yo conozco que han terminado sus estudios. Sí, y es una chica con estudios, y ha dado ya 2 veces, con todas las consecuencias, cada vez que le extraen un óvulo, 4 o 5. Sí, cada vez que le extraen un óvulo se va a casa hecha polvo, necesita un reposo, porque se encuentra mal, porque tal. Y los preparativos que tienen Claro. Efectivamente, yo creo que quería deciros, ¿no? que de alguna manera ya se está utilizando, se está comprando. Es que ese es el problema, el mercado ya está ahí, o sea, no llegando, o sea, pues eso, conforme van apareciendo más técnicas de reproducción asistida, se van aumentando las posibilidades de negocio. O sea, hasta ahora, si nada más que se gestionaran por la seguridad social, esas cosas no pasarían, pero estamos en las mismas. La seguridad social no puede abarcar, darle la totalidad de las personas que lo necesitan los medios, pienso yo, porque si no los darían, porque han estado súper restringidos últimamente. Pero eso por lo que es que, si se dijera, de acuerdo, toda la gestación subrogada va vía seguridad social, no hay lucro de ningún tipo. Claro. No. Eso lo que genera es bajo mano un mercado clandestino. Claro. Necesariamente. Porque si hubiera anonimato sería otra cosa, pero no puede haber anonimato. Que ese es el tema. O sea, cuando tú haces una donación, es que la donación de óvulo es anónima, tú lo vendes y ese óvulo no se sabe dónde va, ¿de acuerdo? Igual que el espermatozoide. El problema de la naturaleza es que aquí juega sus putadas. Un hombre da sus espermatozoides y no le pasa nada, y una mujer tienes que anestesiarla. ¿Cómo que no pasa nada? No pasa nada. Es una anestesia general, es otra historia. Y eso es otro negocio. Pero, mira, el hecho más dramático que se da de donación es la donación de cadáver.
Sí, de tu Cuando tú, la niña con 16 años, y lo que te estoy contando es un caso real, sale por la puerta de Játiva al pueblo serial, que no me acuerdo cómo se llama, La Llosa, y no llega. Entonces tienes 16 años y imagínate lo que es la situación del duelo familiar y que en 48 horas tienes que hacer, porque más tiempo el pulmón no va, entonces tienes que darlo ahí. Y tienes una donación de todo, hasta las rodillas, que te quedan los huesos de las rodillas, de todo, en una situación donde no hay lucro de ningún tipo. Anonimato total, no se sabe a dónde va a ir esas. Y salva la vida o la vista o alguna cosa de por lo menos 4 personas, ¿no? El corazón, el riñón, el hígado, el pulmón, esto no es vital, pero bueno, la corona, todo lo que sea. Claro, y en una situación de extrema gravedad, donde la familia altruistamente lo da, y lo da en cierto sentido, porque es como prolongar la vida de tu hijo o de lo que sea en otro, ¿no? Pero hay anonimato, no se puede saber para quién va, porque eso sería un drama, ¿no? Eso sería un drama. Pero todo esto no hay anonimato. En la gestación subrogada dices, ¿puedo yo tengo un hijo y lo dono a otro? Imagínate, altruistamente. ¿Puede darse esa situación? O sea, es que eso, no, aunque no sea tuyo, aunque sea, tú eres un vientre de alquiler y tienes un óvulo que de ti no es nada, y tú estás ahí, pero estás donando algo que ha salido de ti, porque lo has estado alimentando y pasándole, y no es tuyo porque tiene una placenta, bueno, si no lo rechazarías, ¿no? Pero, y estás nutriéndolo todo ese tiempo, va de ti. ¿Me entiendes? Aunque sea otro. Quiero decirte que todo eso tú no pones algo, pones 9 meses de tu vida. Vale, pero en ese caso también estaríamos con las personas que tienen niños en acogida, que los están manteniendo durante 2 años, 3 años, y luego los dan, no son suyos. Pero los han tenido, los han mantenido, tienen un tiempo o no, pero ya tiene pues ese condicionante. Me refiero a que todo tiene verlo por un lado y verlo por otro. Que yo estoy aquí, que yo no he dicho mi opinión, estoy poniéndome no, si yo te comprendo, porque efectivamente se generan vínculos cuando tú tienes en ese tipo de acogida, por supuestísimo. Claro, se genera todo eso. Es lo mismo, es decir, bueno, no es lo mismo, pero en realidad es algo que no es tuyo, que lo has tenido durante esos 9 meses, yo no discuto. A ver, que son posiciones, yo ya te digo que no es estoy intentando que se vean desde muchas más perspectivas, porque yo no voy a defender ninguna, me las van a venir todas, de todos los lados, y yo tengo que estar abierta a todas las el tema no es que sí o sí hay una mercantilización. De hecho, ya está por ver que la clase alta geste para la clase que no tenga nada, ¿no? Cuando pase eso igual es altruista, digo yo. No se va a ver esa situación, gente con dinero que geste para otros, para pobres que no tienen. Claro, eso no se ha visto, claro, no se verá. Altruistamente no dicen tanto. Pues Cristiano Ronaldo, perdona, una cosa tal y cual. De hecho, ¿quién puede pagar ese tipo de embarazo? La gente que no, pero como el argumento que van a utilizar es de forma altruista, Mario, pero es que no hay altruismo posible. Garantista y altruista. Eso no me lo creo yo. Yo creo que nos han creado unas necesidades, están llevándonos por el dinero a unas necesidades con la gente que no puede necesidades que no tenemos. Pero el ánimo de lucro está ahí, aunque digan que es altruista no me lo creo. Hay dinero de por medio. Y al final lo apruebas o no lo apruebas al cliente de alquiler, ¿quién se va a seguir lucrando de esas personas? La gente con dinero. Porque si yo no tengo trabajo o mi marido no tiene trabajo, tengo 2 hijos, vamos a ver, y yo o no tengo ningún hijo y quiero tener uno, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar bajo manga a otra persona? No, sí, siempre como está ahora, el limbo favorece a quien favorece a otro. Claro. Bueno, favorece una cosa. Que se pasa la legislación por el Una cosa. ¿Pensáis que... Supongamos, tú nos has dicho, no nos metamos con la cosa de la adopción, vale, de acuerdo. Pero de todas formas, imaginemos que no hubiera tantas trabas
Sería una buenísima solución. Vale, que no hubiera tantas trabas. Puede Porque ser una la persona mente, si puede tiene, ser dos cosas. no, yo quiero ser madre. Bueno, ¿y qué más da que tenga un año, que tenga medio, que tenga 2? O que sea recién nacido. Normalmente es por lo que tú dices, porque hay muchas trabas, pero ¿por qué hay trabas en la adopción? Porque no hay dinero de por medio. En la adopción, que tú haces legal, aquí Sí, claro, estoy refiriendo a eso. pero por eso no se fomenta, porque han aparecido primero las adopciones internacionales que te gastan una pasta. No interesa que la adopción Facilitar la adopción. Pero que sería, digamos, en Por eso la solución. si eso fuera de una manera regulada, pero con un acceso claro, pues yo me creería que una mujer quiere ser madre. Pero que me diga, no, adoptar o no, es que tiene que ser de mi sangre. Y si no, el padre. Porque yo soy más guapo, porque lo de Miguel Bosé, vamos a ver, no podía haber adoptado. ¿Por qué? Porque él tiene un ego que necesita una prolongación de su belleza. Es que ahí hay una cuestión psicológica importante. Y ya no son hijos, son 4. Bueno, pero eso es por, no, pero eso ha sido por un fallo. Eso ha sido por un fallo. Perdón, yo quería, tú, Lola, antes has dicho, cuando nace un niño con defecto, ¿qué ocurre en ese caso? Está regulado en el contrato. Comprado con defecto no lo quiero. Tú te quedas con él, se da la Todo se regula en el contrato. Pero hay un contrato es tremendo. que las partes, claro, se cosifica. O sea, eso es algo mercantil. Se cosifica niños. Se cosifica esto, exacto, no es nada más. Sí, o sea, hay un contrato en el que se especifica todo. El niño sale con una... Y se devuelve. Se devuelve, como los pantalones igual. ¿Y qué nos Los orfanatos, en la India tenían esa, o se la trabajaba la madre o iba al orfanato. En la fecundación in vitro previa se sabe genéticamente cómo está eso, porque yo lo sé por el IBI, aquí en Valencia, en el IBI cuando estuvo, o sea, tú puedes ver que puede ser que algo vaya mal durante el embarazo, pero cosas que no se pueden controlar genéticamente. Pero los genes en sí los tienen contaditos y se sabe las enfermedades generales como puede ser. ¿Qué te puede pasar? Cosas no previsibles. Y entonces tú te tienes que quedar, por ejemplo, imagínate, el niño sale ciego porque ha habido en el proceso de gestación una anomalía y tiene, conozco un caso que ocurrió, un coloboma de retina. Le falta un trozo de retina, entonces tiene una ceguera total en un ojo y un 10% de visión en el ojo izquierdo de un niño en esa circunstancia. Son gemelos, la niña normal y el niño tiene eso. Y es así, tú te llevas a tu niño porque eso no se puede prever, pero si por ejemplo en la in vitro ellos ya detectan que haya, por ejemplo, que tenga hemofilia, que tenga un Down, todo eso, como es cromosómico, eso lo ven, eso lo saben. Y se elimina. Si los huevos están mal, se eliminan. En el contrato se estipula hasta las pruebas que la madre gestante se va a someter. En caso, según qué enfermedades pueda tener el feto, si se produce el aborto o no. O sea, todo se estipula en un contrato. Es que es así. Lo que yo no sé es, por ejemplo, si en Portugal, que la ley está en funcionamiento desde el mes de agosto, ¿vale? Yo buscando páginas y tal a ver para qué lo encontraba en Portugal, aconsejan que todavía no se vaya a Portugal porque no se sabe lo que va a pasar. Porque como es todavía algo muy nuevo, entonces no está todavía suficientemente regulado y luego te puedes llevar algún tipo de sorpresa. Sobre todo las sorpresas ya no es cuando tú intentes traerte el niño a España. Para cuando tú quieras la filiación, ahí es cuando puedes tener problemas. Tú perfectamente, el niño puede nacer perfectamente la niña y tú te quedas en Portugal y no vas a tener ningún problema. Tú estás con tu hijo y ya está. El problema es cuando tú intentes inscribirlo en el registro y te surjan los problemas. ¿Qué es lo que le ha pasado a gente niña que le tocó quedarse y que no podía venir? Bueno, poder venir a España podía venir, pero sin el niño.
que ese es O sea, que en Ucrania, por ejemplo, pueden elegir hasta el sexo. O sea, cosa que, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Dinamarca es totalmente altruista, no sé cómo lo tendrán legislado, pero pone que es altruista. En Gran Bretaña también. Ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y ya no es que tú, por ejemplo, que éticamente podrás estar de acuerdo o no, que se puedan eliminar enfermedades mediante ingeniería genética. Manipulación Sí, genética. de hecho eso se está haciendo, ya, ¿vale? Pero lo que no se está haciendo es elegir el sexo de tu hijo, que tiene los ojos azules y el pelo rubio. Eso no se hace. Pues en Ucrania sí que se hace. Dime, Julio. Y tengo una pregunta aparte legal. Los países que sí que aceptan esta maternidad subrogada, ¿tienen en cuenta la salud de la madre? Es decir, por ejemplo, ¿hay un número límite de embarazos que puede tener y a partir no puede tener? Normalmente son 2, pero yo ya no sabría, por ejemplo, decirte en Ucrania no sé, Ucrania o en la India, en todos estos países no lo sé. Pero, por ejemplo, en el proyecto de Ciudadanos sí que va, que son 2, en Portugal también son 2. Sí, la gran mayoría son 2. Pero sobre todo lo que sí que te deja muy claro en todos los sitios es que lo que prima es la salud del feto. La madre no. O sea, eso Y esta pregunta, no se tiene en cuenta el problema que tiene la pareja para poder alquilar ese vientre, ¿no? Digamos que cualquier persona, por ejemplo, una mujer que dice, yo no quiero quedarme embarazada, quiero trabajar y no quiero tener un problema, entonces yo cojo y alquilo el vientre. ¿Eso en ningún país se tiene en cuenta? Sí, hay países que te piden una certificación médica como que tú has intentado el proceso natural, ¿vale? Y no has podido quedarte embarazada. Y en otros directamente que no te piden. Yo quería aportar un dato, porque estoy viendo aquí ha salido la palabra, claro, capitalismo. Entonces, el capitalismo lo que hace es, jugando con la oferta y la demanda y el perfeccionamiento de las técnicas, abaratar los productos que salen. Entonces, por ejemplo, los niños que se robaban en la década de los 50, 60, más o menos el precio era como de un piso de la época. 200, 300.000 pesetas, según te lo llevabas inscrito, o sea, tuyo, como si hubieras parido, o si lo tenías que hacer tú los trámites, pero el precio era como de un piso de la época. Entonces yo estoy ahora mirando aquí, y bueno, pues veo que según países van 40, 50.000, quiero decir que hasta ese mecanismo se respeta, no, es más barato, es más barato. Lo digo yo para que veamos que entra dentro de la lógica capitalista todo el mecanismo. En ese país se depende, que eso depende de la tarifa en ese país. Sí, pero bueno, yo estoy leyendo aquí 40, 80... Pero 40.000 euros en India... No, pero yo digo precio para el que va a comprar. Vale. Claro, precio para el que va a comprar el piso porque va a alquilar. O sea que es un mecanismo totalmente capitalista. Está más barato que antes. Sí. Hay más demanda, hay más oferta, y se ha perfeccionado la técnica, no hace falta robarlos, entonces es más barato. O sea, todo el mecanismo es claro. Lo que tiene Portugal es que al considerarlo como una técnica más de reproducción asistida, solo lo enfoca a las mujeres. Entonces no pueden acceder a la gestación por sustitución solamente las parejas homosexuales, las homosexuales femeninas y las heterosexuales. Por lo tanto, ahí ya hay un colectivo grande que se ve dañado. Porque dices, bueno, si se puede hacer de una manera, ¿por qué no me van a favorecer a mí? O sea, los gays no pueden acceder a la gestación por sustitución en Portugal. Pues mira por dónde. La ley de aborto ahí es recentísima. Porque hasta muy pocos años no se podía abortar. No, en Portugal. En Portugal. Antes has dicho que, cuando os han dicho algunos casos, has dicho, claro, es que hay un limbo, si no se elige, bueno, sí, hay un limbo ahí, pero yo ahora mismo, aquí no hay limbo, o sea, aquí está prohibido. No está legislado. No te estoy diciendo en cuanto al
es cómo viene ese niño aquí. Bueno, pero O sea, porque está prohibido, exacto, pero cuando- la cantidad de vueltas que tienen que dar Yo pienso los que padres... cualquier forma de legislación implica la mercantilización, mi opinión, mi opinión. Porque, bueno, ahora pues no está legislado, pero está prohibido. Tú no puedes comprar vender un niño, ni claro, vender, no. ni nada de esto, ¿no? Bueno, mi opinión, claro, yo soy contraria a la legislación de esto porque sí o sí implica mercantilización y cosificación de la madre, del hijo y del Espíritu Santo. Y realmente no es que exista un limbo ahora mismo allí. Yo no veo ningún limbo, yo veo pues bueno que hay restricciones porque no es legal la venta de un niño. Bueno, no veo Pero la ningún limbo. donación de óvulos, por ejemplo, ahora que sí que es legal, son 600 euros lo que le pagan a la mujer. Pero vamos. No, 600 euros. Sí, pero fíjate. No, es tirado. O sea, es decir, tú Ya, ahora, te digo que me parece que tú ahora lo pasas al proceso. Yo no sé exactamente lo que costará una pareja que en España hacer un proceso de fertilización, no tengo ni idea. Pero Pero es aquí en que, España, si fuera de la seguridad social, claro, pues de 10.000 euros para pues entonces imagínate la Es que depende de las clínicas, hay ofertas, no estoy mirando. Hay algunas entre 3.000 y 6.000 euros, depende de todo el proceso. Yo no. Lo que pasa es que ya están los 6.000 euros, pero luego siempre se prueban entre 6.000 y 10.000. Al pues final puede entonces salir por ahí. significa que Y además tú tienes para 2 in vitro. Cuando tienes que renovar los in vitro, como el carnet de conocido. Cuando tienes que renovar los in vitro, pues vuelves a pagar. eso significa que en realidad de ese coste la mujer obtiene aproximadamente un 10% del total, el resto muy poquito. Sí, yo he llegado tarde, quería preguntaros si habíais comentado algo sobre los problemas psicológicos que afectan, iba a decir que pueden afectar, vamos, estoy seguro que afectan y muchísimo a la madre gestante. Porque claro, es que parece que sea una compra-venta de cualquier producto que haces en la calle. No todas las leyes son de compra-venta, porque, bueno, no sé, el matrimonio, por ejemplo, mientras te lo decía me estaba yo haciendo la reflexión, pero que no todas las leyes son para regular las compraventas, ¿no? Pero, por ejemplo, este tema a mí me parece muy importante, ¿no? Incluso a la hora de legislar, cómo afecta tratamientos psicológicos, o sea, no sé cómo decir. Para mí es un problema totalmente anormal, o sea, no. Entiendo que es peor que la prostitución, mira lo que te digo. Lo que pasa es que la otra está ya mucho más avanzada y mucho más introducida en la sociedad y afecta a millones de mujeres, ¿no? Pero esto lleva un camino igual o peor, o sea, no sé cómo que decir. nos faltaba ese El matiz psicológico. que nos encantaría Saber, saber, claro, porque yo no soy madre a ver, por convicción y no sé. No, pero por ejemplo, yo creo que tú te dices que no eres madre por convicción, ¿no? Yo intenté por... A ver qué pasaba. Pero en cuanto tuve un ectópico y cuando me llegaron los papeles del in vitro dije, ni de cosa. Yo me una cosa muy asquerosa. A ver, que yo quiero decir, que cada uno, pero que es muy desagradable para el cuerpo. Yo me he tomado pocas cosas, o sea, mi estimulación, progesterona, no sé qué, no sé, que no entraba ni me he hecho ni siquiera una inseminación. Pero ya, claro, a ti te empiezan a medicar para horrible, horrible para mí. Bueno, supongo que si deseas mucho ser madre, yo Es que ese es el problema, que lo mismo que hay que mirar a la madre gestante. En la Musafes, los de la Ford ya están pensando en ese tema y luego lo venderán en Mercadona, ¿vale? Igual que la madre gestante debe tener también pues, ese espacio psicológico para saber cómo desarrollarse en ese momento, verse qué siente, qué no siente, o que haya unas pautas para que no sienta. Yo no lo sé, yo no soy psicóloga, no sé el apego-desapego, cómo puede ejercerlo esa madre gestante. Puede tener un convencimiento clarísimo de que no es nada suyo y que... Pero yo, por ejemplo, si pienso en mujeres de la India, pues la verdad, a veces desde la óptica nuestra más acomodada, pero claro, para una mujer o en Ucrania, pues en lugares así,
Si esa mujer se le están muriendo los hijos se están muriendo de hambre. No te había un documental que por eso se queda embarazada, para que no se le muera de hambre. Por eso yo digo que hay una vinculación con el feto no es... Por la misma razón que se prostituyen las prostitutas, para no morirse de la hambre. prostitución... No, estoy poniendo ejemplos que degradan y que sirven para tener dinero. Y yo puedo hacer muchas cosas que me sirvan para tener dinero y no sé... Y además tienes mucha voz. Bueno, perdona. Vale. Quiero decir, no, yo es que el tema de la prostitución es un tema... No es un ejemplo. Bien, pero es que no lo suelo poner como ejemplo, ni meterlo cuando estamos hablando de otro tema, porque es un tema que merece el dedicarle un tiempo, no ponerlo como ejemplo cada vez que... simplemente es esa cuestión, Pero claro, a mí de eso me gustaría hablar mucho y no lo voy a hacer. Y lo otro que quería decir es... Sí, estabas diciendo de los niños, de las mujeres en Sí, la nada, India. el otro día vi un documental, me resultó atroz de esto que tal, de una mujer india que dio a luz en la calle y agarró al niño con los velos que llevaba y todavía llevaba el cordón umbilical, el niño y la placenta dentro. Es decir, luego hay cosas en un embarazo. En un embarazo yo recuerdo que me dijeron, a lo largo de los 9 meses, el cuerpo de la mujer, el metabolismo cambia 3 veces. Es decir, que realmente suele producirse una serie de... en todo ese proceso. Es un embarazo. Sí, no es... Sea de ella o no sea de ella, es un embarazo. Aquí lo que cambia es el tema psicológico y yo creo que en un determinado momento el apoyo psicológico puede ayudar, quien crea en ello, a gestionar eso. Puede ayudarte a gestionarlo, pero cada mujer, cada persona, la pérdida la vive de una forma. Y yo creo que el parir un hijo luego es una pérdida. Yo, Lola, creo que si miramos con realismo, no creo que a las mujeres que se presten a ser vientres de alquiler les presten ningún apoyo psicológico. Creo que únicamente las controlarán para que no se droguen, para que no beban, que estén nutridas, que coman adecuadamente, que no pongan el resto para que no pongan en riesgo la vida del futuro. En Ucrania tienen unas clínicas muy bonitas que les controlan cuándo se levantan, el ejercicio que hacen. Todo, o sea, es una granja de calidad. ¿Por qué? Porque les interesa que eso sea así, para que tengan un buen producto. En el momento en el que esas mujeres hayan parido, pues imagino que les pagarán lo que les tengan que pagar. Y luego otra cosa también muy importante que no hemos comentado. ¿Y si una mujer se arrepiente y no quiere? Eso estará una cláusula, pero... entregar no, porque las legislaciones no En Portugal hay una frase. Las madres gestantes son las que tienen la titularidad del niño. Entonces luego viene el proceso de adopción. O sea, en Portugal lo que es muy curioso es que hay una frase que pone que se intentará que la gestante tenga el mínimo contacto con el recién nacido. O sea, es decir, como conforme es parido, me llevo el bebé, tú no lo ves y no creas. Bueno, eso también se ha hecho en los procesos de adopción. Pero muchas veces también se hace así, para que la madre no cree ningún vínculo, porque entonces es mucho más problemático la separación. Pero una cosa es que tú, la lógica, te diga una dinámica y que te marque directamente la ley una dinámica. Es que yo te lo estoy diciendo. No es lo mismo que hagas cosas por lógica a que estén las cosas marcadas por una ley. Y es que, dime bien. Yo creo que se tiene que legislar porque es una realidad que no hay más remedio, es que tiene que haber una legislación. Porque es una realidad que no se va a poder parar. ¿Y prohibirla? Sí, yo creo que no se puede parar. No, hay prohibirla. Igual que
que hay tráfico de órganos, que hay tráfico de niños para pederastas, no se va a poder parar y se tiene que ¿Pero cómo se legislar. legisla? Ahí está el problema. Ahí está. Cualquier licencia que se dé a eso es mercantilización, lo mires por arriba, por abajo. Pero algo así, normalmente siempre el mercado negro va a facilitar eso. Sí, es que normalmente cuando tú legalizas algo, eliminas ya un proceso ya que va a ir por un lado o por otro, ya está. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ya es una realidad, ya es una evidencia. Pero se pasó con el aborto. Con el aborto cuando estaba prohibido, era un negocio. Era un negocio, habían vuelos para ir a Inglaterra para abortar. Y era un negocio, ahora está autorizado con ciertas normas y ya no es un negocio. Lo único es que fuera público. Claro. A ver cuántas madres están. Pues esa es la idea. Es un problema muy gordo, Es que volvemos a lo mismo. Se legisla aquí. Vale, es todo público. Tiene que ser a nivel de la ONU. No sé qué. Espera un segundo. Ni una madre gestante, ni una, te lo digo ya. Y volvemos a lo mismo. A irte a otro país, a lo mismo, es lo mismo. Que lo legislen. Oye, si hay mucha madre gestante que se ofrece No, es más fácil. de gratis. Es más fácil, porque si tú ahora aquí tienes una ley, aunque sea restrictiva, ya te permite hay hacer el países, papel para entrar. correcto, Claro. hay países en los que Claro. simplemente por el hecho de tener ya una ley, ya puedes entrar. ¿Vale? Y ahí Entonces está. lo que facilitas es que si por ejemplo en España en un determinado momento el proceso te puede costar 70.000 euros y tienes en Ucrania con un VIP todo incluido que te cuesta 49.900 euros como en las rebajas, pues lo tienes muy fácil. Eso es lo que va a pasar si se legisla, eso. No, pues no debería costar 70.000 euros aquí. No, pero es que te vuelve... Se liquidara bien, digo yo. Bueno, y ya veríamos cuántas madres gestantes hay. Yo ¿puedo decir algo? Es que no se ve eso yo. Yo no lo compararía con el aborto, fíjate, porque el aborto se generaba el dinero en el proceso, con la clínica, ¿no? Con la clínica. Es cuando la seguridad social cuando se regula y te da el servicio de la seguridad social, pues ahí ya lo tienes y no se puede generar a partir de ahí ningún otro mercado negro, porque eso no genera nada. Lo otro es otra situación. Yo la idea esa de que, imagínate que la seguridad social dice, vale, yo lo hago igual que hago las in vitro, ¿no? Habrá cola, habrá lo que sea, pero yo lo voy haciendo. El problema es que, pues bueno, pues podía ser esa situación, pero a mí el hecho, si eso se hace así, se regula así, y el hecho de que se genera un problema, el no anonimato, yo veo imposible. Si no hay anonimato, hay mercado negro. Lo que yo veo imposible es que no haya anonimato. No sé de qué manera. Si hay un sistema de aislamiento de las madres, que es tener una granja allá en la Cochinchina y no se sabe quiénes son, es posible. Pero si se sabe quién es la madre, porque no sé cómo se puede evitar sin que haya una separación, por debajo tiene que haber, porque si no esa mujer no va a ir ahí a prestarse. Nadie. Tú no tienes un banco de mujeres, tiene que ir ella. Yo quiero ser tal, tiene que ir. Hacerlo de la otra manera, tú no tienes un registro de mujeres dispuestas a hacer eso. No es un óvulo anónimo, no es un semen anónimo, es otra cosa. Yo eso lo veo inviable. Y es la única manera que creo yo que se podría hacer. Si no, altruismo no hay, porque no hay anonimato. Yo lo veo así. La pregunta que me iba a hacer la has respondido tú sobre si una madre después quiere reclamar a su hijo. Pero he escuchado que los precios que decís y las cantidades sobre daban para hacer esto. Y el otro día en un reportaje en la SER escuché que en la India les daban $3.000. Sí, ya lo he Que dicho. es el sueldo que no ganan sus maridos ni en 2 años allí. Sí, Bueno, es que aquí está escuchando 40.000, 70.000. Porque lo que tú pagas, es lo que pagas tú. Desde aquí. Eso sí que son 40 o 50.000 euros, aunque la madre gestante cobre 3.000.
El tema es el negocio. Ahí se apoyo, Ahí está. Pero allí por 3.000 euros le daban a una mujer de aquellas para que... Claro, le arreglas. Y para ella es, mira, o sea, es que muchas veces también estamos hablando, no comparemos nuestra sociedad y nuestra manera de ver el problema a ellos, que casi lo ven como soluciones. Me da igual que me tomen por botijo, por lo que sea, pero es que me están solucionando la vida. Entonces no las podemos encima culpabilizar a esas madres gestantes de que lo hacen. No, es que es una manera de subsistir. Es una manera de subsistir. O sea que el negocio sí que... No se puede culpabilizar a ellas, ni muchísimo menos. Eso es lo último, en todo caso es el sistema que permite que esas mujeres tengan que llegar a eso. Pero no ellas no son en ningún caso responsables. Pero acordaos que en la India, hasta hace poco, y a veces hay campañas, y sigue habiendo campañas en la India para que no se deshagan en los abortos de los fetos femeninos. Es decir, no quieren niñas, no quieren que nazcan niñas y las matan cuando nacen o abortan los fetos femeninos. Pero eso no solo eso en la China, porque era aquí se hacía antes, pero pues se hacía. Aún se aprovechan más por Sí, tenemos que dejarles a las 9 menos cuarto, una cosa así, o sea que si alguno tenéis alguna pregunta de última hora, pues muchísimas gracias, Rosa. Pensamos un poco sobre el tema, ¿no? Es lo que hay que hacer, abrir mente y recibir todo. Muchísimas gracias. Venga.